Bienvenidos, hermanos, hermanas. Estamos, una vez más, en nuestro estudio bíblico para estudiar la palabra de nuestro Señor. Como todos los lunes, estamos con el Antiguo Testamento, mientras que los jueves estamos con el Nuevo Testamento, con el Evangelio de Mateo. Hoy tenemos el libro del profeta Isaías. Le doy la bienvenida, aquí me acompaña la hermana Leticia, está también Ana María, y le damos la bienvenida a todos los que nos siguen a través de nuestras páginas de Facebook, nuestros canales de YouTube, también los que nos siguen por emisora Logos, que diariamente estamos recapitulando los distintos estudios, a veces a las 14 horas, 16 horas, y también los que nos siguen por emisora evangélica. A todos, muchísimas gracias por estar y por acompañarnos. Este libro de Isaías es un libro realmente maravilloso y parece que estuviera ligado, como está, no parece, está ligado a nuestra realidad. En primer lugar, a la realidad del tiempo en que fue escrito, hace miles de años, en nuestra realidad actual y también nuestra próxima realidad de la humanidad. Y lo vamos a ver muy claramente en los versículos que tenemos hoy. Bueno, le vamos a pedir a la hermana Leticia que nos haga una oración para comenzar el estudio del día de hoy. Amén, Padre amado, te damos las gracias en esta hora, estar delante de tu presencia, para bendecirte, Señor amado, y alabar tu nombre. Te pedimos, Señor amado, que podamos aprender más de tu palabra, Señor amado, que seas tú poniendo las palabras en la boca de Mario, Padre amado, que tu Espíritu Santo lo esté guiando, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, Padre amado, toda tu palabra, Señor amado, de Isaías. Bendícenos, te lo dejamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces. Sin duda, vamos a encontrar cosas maravillosas en este estudio y le pido muy especialmente la atención que tengan ustedes, porque cada palabra que vamos a escuchar en estos versículos es un capítulo bastante cortito, hay que decirlo, ¿no? No es un capítulo de muchos versículos. Bueno, en realidad es una continuación, vamos a decir, de una profecía completa que comienza, como ya lo vimos en el capítulo 2, y que va a finalizar en el capítulo 5, que por lo menos hoy vamos a ver, como este capítulo es muy corto, si avanzamos un poquito. En estos capítulos tenemos un resumen de todo el libro de Isaías. Por eso es muy importante, ¿no? Porque el profeta tocó todos los temas que después, inclusive, vamos a ver, trata en el resto del libro. Como decimos, este capítulo, es el más breve del libro. Tiene solo 6 versículos. Vamos a ver un poquito lo que se ve acá. Hay una especie, por eso hay que prestar atención, de descripción de las condiciones que prevalecían en la época de la cautividad babilónica. Y también es muy importante esto, las mismas condiciones que estarán durante el periodo de la gran tribulación. Por eso yo le pido mucha atención a cada uno de estos, ¿no? La gran tribulación es un momento muy especial y acá tenemos referencias y señales que da un profeta. La estructura de este capítulo es muy sencilla, por otra parte, hay que decirlo. El primer versículo es el único que describe allí las condiciones existentes durante la época de lo que va a ser la gran tribulación de los últimos días. Presten atención a eso. Y el resto del capítulo presenta la preparación necesaria
para entrar a lo que viene posteriormente, después, que es al reino. Es, por supuesto, entonces, una visión muy anticipatoria. Vamos a entrar en el versículo 1 del capítulo 4. Le voy a pedir a Leticia, versículo 1. Escuchen bien y presten atención. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos con nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Bueno, tal vez pueda ser un poco difícil entender esto. Y es por eso que estudiamos la palabra. Y necesitamos el apoyo del estudio en profundidad y buscar las condiciones. Acá ya nos está hablando de condiciones que tienen que ver, ya esto lo habíamos explicado en alguna ocasión, pero vamos a entenderlo de vuelta, a causa de las espantosas bajas de la guerra. En todas las guerras ha habido víctimas y estas condiciones van a existir en el periodo de la Gran Tribulación, seguramente. Porque la población masculina está tan diezmada por la guerra y la población femenina será mucho más numerosa, hasta el punto de que 7 mujeres estarán dispuestas para compartir un hombre en aquellos días. Mire que esto no es novedad, el profeta describe una realidad que además ha sucedido ya en las guerras. Nosotros, los que vivimos en Latinoamérica, tenemos una referencia muy clara de esto. Los que estudiamos historia y los que conocen historia saben de la guerra de la Triple Alianza. Una guerra que Uruguay, Brasil y Argentina hicieron contra Paraguay. Una guerra tremenda. No importa la fecha, pero digo, devastó a la sociedad paraguaya, guaraní, porque sus hombres murieron. Y estaba esto. Creo que en aquel entonces, la información histórica, estoy recordando esto que no lo repasé, pero creo que hablaba de 11 mujeres por un hombre, porque murieron en la guerra. ¿Qué estará pasando en la guerra actual? La mayoría de los combatientes y que mueren son hombres. Y no solo eso, sino que todas estas mujeres estarán dispuestas a trabajar. En fin, es un periodo que diezmó a la sociedad y que está diezmando a la sociedad. Esta descripción nos revela, sin duda, las difíciles condiciones que existirán en ese periodo. Por eso hay que entender el texto, ¿no? En cierto modo, podemos decir que en algunos países que han tenido que participar también de la última guerra mundial y en otras sucesivas guerras ya han existido estas condiciones de escasez de hombres. Otro ejemplo, por ejemplo, que recuerdo, en Estados Unidos se ha notado esa situación después de la Segunda Guerra Mundial también, y después de la Guerra de Vietnam. Y en determinado momento el número de mujeres superaba al de los hombres en 80.000, fíjense en ustedes. Pero veamos el versículo 12, el versículo 2. ¿Entendieron esa parte que está descrita? ¿Por qué la escribe así el profeta? Dice, adelante versículo 12, Leticia. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Fíjense esa frase, en aquel tiempo. ¿A qué se refiere en aquel tiempo? No es una frase para llenar un versículo, es una indicación concreta y específica que hay que entender. En aquel tiempo.
se refiere al día del Señor. Esta frase aparecerá una y otra vez en Isaías y en todos los profetas. Y será mencionada también en el Nuevo Testamento. Especialmente, si pueden repasar el profeta Joel, que tuvo algo que decir sobre el día del Señor. Ese día del Señor comienza como todos los días de los hebreos, con la puesta del sol y comienza con la oscuridad y avanza hacia el amanecer. Ese es el proceso. Y el día del Señor comienza con la gran tribulación y continúa con el reino del milenio. En este versículo hay también referencia al Señor Jesucristo. Porque, ¿quién es el renuevo? Ahí está. Hay unas 18 palabras hebreas traducidas por la palabra renuevo. Y todas ellas hacen referencias al Señor Jesucristo. Aquí la palabra renuevo significa retoño. Pero más adelante, en este mismo libro, veremos más menciones similares, como por ejemplo que Él es como una tierra, como una tierna planta verde que ha brotado en la tierra seca del desierto. ¿Se dan cuenta? Si tendremos que prestar atención a estos profetas, cómo nos estaban marcando las señales. A veces, claro, en una lectura literal, tal vez muchas cosas no sean comprensibles por quien lee la Biblia y no la estudia. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiarla, buscar referencias, buscar contextos históricos, buscar traducciones y armar el contexto. Vamos a leer el versículo 13, Leticia, de este capítulo 4. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Qué tremendo, ¿no? También esto, ¿no? Habrá aquellos que pertenezcan al pueblo de Dios, tanto judíos como no judíos, que sobrevivirán, o sea, van a vivir protegidos por el Señor de ese periodo de la gran tribulación. Muchos de ellos hasta sufrirán el martirio, por supuesto, y serán resucitados al final de ese periodo. Dice en Mateo, que estamos estudiando, en el Evangelio de Mateo, ya por el capítulo 24, dice que el Señor lo expresó de una manera siempre que ha parecido un poco extraño, pero él estaba mirando al final del periodo de la gran tribulación cuando dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora bien, fuimos sellados seguramente en el comienzo de la gran tribulación para asegurar que pasaríamos a través de ese periodo. Es decir, el pastor es capaz de guardar a los suyos, a sus ovejas, y por tanto estas van a resistir hasta el fin. Tenemos, a ver, recuerden, lo hemos estudiado, en Apocalipsis 7, de personas que fueron selladas al principio de la gran tribulación y que van a sobrevivir a este periodo. Cuando llegue después el Señor Jesucristo. Es muy clara esta referencia y es muy clara las señales que nos está dando. Estamos hablando del profeta Isaías. No estamos hablando del cristianismo. No existía Cristo en ese momento en la tierra. No lo conocían en la tierra, sino por las referencias que daban los profetas.
Vamos al versículo 4, Leticia. Escuche. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén del medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Vamos a visualizar Zacarías. Allí en el capítulo 13, versículo 1, creo que lo leímos este versículo en otra oportunidad, decía que en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Como se puede apreciar, el pueblo de Dios, los que integramos el pueblo de Dios, tenemos que estar preparados para entrar en el reino. ¿Estamos preparados? Esa es la gran pregunta. Ese es la gran señal que nos está dando a través de esto el profeta Isaías. Nos tenemos que preguntar también a nosotros mismos. ¿Estamos preparados en lo personal? ¿Estamos preparados para ir al reino del cielo? Es como una especie de escuela hacia la eternidad. Hay mucha gente, por supuesto, que cree que lo de esta vida es todo. Pero en esta tierra, Dios nos puso para prepararnos para la eternidad. Entonces, es una pregunta que tenemos que hacernos permanentemente. Porque además no sabemos cuándo va a ocurrir, aunque tenemos señales y referencias. Pero una preparación no significa entregarnos definitivamente a esa enseñanza que el mismo Jesucristo vino a la tierra para darnos. Allá por el 1 de Juan, capítulo 3, dijo, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. ¡Ay, hermano! Y para que nosotros tengamos que ser, digamos, semejantes a Cristo, y vamos a tener que hacer algunos cambios nosotros, ¿no? Me parece, por lo menos yo creo que voy a tener que mejorar muchas cosas para acercarme a los pies del Señor. Veamos en el versículo 5 y escuchen. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Cuando hablamos de sobre toda gloria, estamos hablando de sobre toda la gloria del Señor, ¿no? La gloria de Dios estará allí sobre toda casa de su reino. No solamente sobre el templo. Esa será una realidad gloriosa. Mire, no quiero extenderme más. Vamos a leer el versículo 6 y escuche. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondidero contra el turbión y contra el aguacero. Es decir, que la nación de Israel en aquel día al fin tendrá seguridad, esa paz que hoy evidentemente no tiene. Así que esta profecía no está siendo cumplida en este momento. Los judíos no se encuentran en el regreso de la tierra, como decía
la profecía de Zacarías, viviendo en paz, y cada uno debajo de su vida y su higuera. Es decir, observemos que la paz siempre sigue a la gracia, misericordia y limpieza. El problema nunca ha sido un determinado partido político, ni un país extranjero. El problema se encuentra en el corazón humano. La guerra surge porque ya se encuentra en el corazón del hombre. Entonces, habrá algo más grande que una guerra en la tribulación. Tenemos que estar preparados. Porque esto que está pasando hoy día y pasará más en el futuro, solamente lo va a poder cambiar nuestro Señor. Vieron que el capítulo 4 es cortito, así que vamos a entrar en el capítulo 5. Estuve encontrando allí una canción denominada la canción de la viña y los 6 lamentos que la siguen. Y este capítulo finaliza precisamente una sesión, como decíamos, que comenzó en el capítulo 2. Y los primeros 7 versículos constituyen la canción de la viña. Y fíjense de qué nos habla, de los pecados de la nación de Israel y el cautiverio que se aproximaba. Y del versículo 8 en adelante se nos presentan los 6 lamentos o los 6 pecados específicos que traerán el juicio de Dios sobre la nación. Y se especifica el castigo de cada uno de los pecados. En fin, vamos a considerar entonces esta canción de la viña. Muchos que han leído, yo no, pero hay gente que domina el hebreo, dicen que sin duda alguna una de las canciones más maravillosas que jamás se ha escrito. Parece que no hay otra obra similar que pueda rivalizar con ella. Es como una sinfonía musical y es absolutamente imposible reproducirla en otro idioma. Es en realidad una verdadera canción y comparable con cualquiera de los salmos. La viña representa ¿a qué? A la casa de Israel, versículo 7. Así la viña se convierte en una de las 2 figuras de la Biblia que han sido tomadas del mundo de la botánica para representar a toda la nación de Israel. Y la otra figura utilizada en las Sagradas Escrituras, ¿cuál es? La higuera. Antes de su muerte, el Señor pronunció la parábola de la viña, que obviamente se refería a toda la casa de Israel. Ya lo vamos a ver en el capítulo 21 de Mateo, cuando estudiemos ese capítulo, allí entre los versículos 33 y 46. Pero en Isaías, el profeta anunció el cautiverio inminente del reino del norte bajo el dominio de Asiria y el cautiverio del reino del sur bajo el dominio de Babilonia. Ya hemos visto este panorama, ¿no? Tenemos que presentar un mapa, pero ustedes, los que nos siguen en el estudio, saben. En Mateo, el Señor Jesucristo mostró que Dios había dado a Israel una segunda oportunidad con el regreso a Jerusalén de los cautivos que habían estado, recuerden, 70 años en Babilonia. Pero el rechazo de nuestro Señor a nuestro Señor daría paso a una dispersión más extensa y grave. Entonces veamos la canción de la viña. Le voy a pedir a Leticia que nos lea el versículo 1.
Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Claro, es interesante entender la Biblia estudiándola y haciendo referencia a lo que aquí se quiere decir. Si leemos literalmente la frase, podemos tener otra interpretación. Cuando aquí se dice mi amado, se refiere al Señor Jesucristo. Él es el Mesías de Israel y el Salvador precisamente del mundo. Y después mencionó el profeta a una ladera fértil. No había nada malo en la tierra, el problema era la viña misma, es decir, con la vid. Y el versículo 7 aclararía que la viña era la casa de Israel, concretamente el reino de Judá. Esto es muy importante entender, el reino de Judá. No se refiere a la iglesia o a algún otro grupo. Aquí no hay lugar para otra suposición o conjetura. Este pasaje es otra vez como si Dios nos estuviera invitando a la sala del tribunal, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Para considerar sus acusaciones contra Israel. Y cuando escuchemos a él acusando a Israel, está acusando a Israel, pero tendríamos que pensar que también nosotros somos acusados. Versículo 2, Leticia. La había cercado y despedragado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Un poquito más. Leemos un poquito más, Leticia. ¿Lo leo de nuevo o no? No, después de lagar la otra frase. Eh, dice, lagar, ay, me perdí acá. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Y si esperaba que diera buenas uvas y dio uvas silvestres, dicen algunas otras traducciones. Dios tomó a la nación de Israel liberándola de toda esclavitud en Egipto. ¿Y qué hizo? Los colocó en la tierra prometida. Él esperó que los israelitas produjeran frutos de justicia y les exigió que honraran y trajeran gloria a su nombre. Y ellos fracasaron vergonzosamente. Vamos a leer el versículo 3, Leticia. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Dios le estaba pidiendo a esta gente que juzgara, que comparara la diferencia entre Dios e Israel. ¿Por qué le pide esto? Porque hay gente que no entiende el rol específico de una nación y de un pueblo elegido. Y en nuestros tiempos, nosotros somos proclives permanentemente en nuestras vidas de no entender a Dios en su completa dimensión. Inclusive algunos dicen, sienten que Dios es injusto con nosotros, con cada uno, o con uno en personal. Y cuando algunos
quizás en algún momento, por una enfermedad, en un hospital, entran a repasar su vida. Empiezan a ver, empiezan a darse cuenta que Dios no está equivocado, que el que está equivocado es uno y que debemos afrontar esa realidad. Tenemos que liberarnos de la idea de que en alguna manera somos algo especial. Dios no está tratando de causarnos algún mal. Ojo con eso. Usted, nosotros, yo, somos los equivocados. Y en este caso, era la nación de Israel. Dios no es injusto. Veamos el versículo 4, Leticia. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Bueno, Dios declaró que por su parte había hecho previsiones para que ellos en ese tiempo produjeran frutos de justicia. Bajo esas circunstancias, el fracaso de los israelitas se convirtió en un hecho muy grave. Para los que no leen la Biblia, yo pienso que una autocrítica de este tipo que está haciendo el Señor, porque el profeta está inspirado por Dios, es algo que a veces nos falta a nosotros. Fíjense las cosas que está diciendo. Y escuchemos ahora lo que dicen los versículos 5 y 6, que le voy a pedir a nuestra hermana que lo lea. Escuchen. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumido. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Presten atención, hermanos, hermanas. Esta fue una predicción clara, pero clarísima del profeta de los próximos cautiverios de ambos reinos. Por unos 500 años, más o menos, Dios había mantenido a las grandes naciones del mundo fuera de Palestina, que era el puente de unión de 3 continentes. Y como si hubiera puesto una muralla alrededor de los israelitas. Atento. Dios no permitió que nadie le causara daño, aunque muchas veces él pudo haberlo juzgado, ¿no? Vamos a entenderlo. Pero Dios dijo, vosotros sois mi viña, os he protegido, pero ahora estoy derribando la muralla. Y así fue que primero Siria, luego Asiria y después Babilonia entraron masivamente en la tierra de Israel y la dejaron devastada. Y a pesar de todo lo que se ha hecho en esa tierra, en la actualidad es un lugar que tiene un aspecto, estamos hablando de Palestina, de desolación. Dios la había juzgado. Y añade el versículo 6. Y aún en las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Por más de 1000 años, las lluvias que por lo general son las lluvias tempranas, las lluvias de otoño o las tardías, las de primavera, no cayeron. Y por tal motivo la tierra está tan desolada. Y en ese tiempo fue tremendo, ¿no?
Ahora, veamos lo que dice el versículo 7. Adelante, Leticia. Amén. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Bueno, no es necesario adivinar de quién estaba hablando el profeta aquí, ¿no? La viña, como decimos, se refería a toda la nación de Israel. Y este versículo lo especifica con claridad. En esa viña, Dios, como dice el versículo, esperaba allí el juicio y que hubo vileza, justicia y hubo clamor. Es por eso que el profeta a continuación empieza a hablar de los 6 lamentos. Una vez más, Dios iba a explicarse con todo detalle. Y se menciona aquí 6 lamentos y cada uno de ellos nos habla de cierto pecado por el cual Dios estaba juzgando a Israel. Si quisiéramos aplicar estas palabras a nuestra vida, podríamos encontrar esa aplicación. Pero la interpretación es para Israel. Para ellos ya se han cumplido. Pero podemos aplicar estas palabras a nuestras propias vidas. Vamos a leer el versículo 8. Amén. Dice así: hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Este fue el primer pecado de Israel. Pregunta, ¿y cuál fue? Este pecado fue la codicia en sus ojos. En Colosenses, en el capítulo 3, todavía no lo hemos visto en estos estudios, lo vamos a tener próximamente, después de los evangelios seguramente seguiremos, se nos dijo que la codicia es idolatría. Son los grandes negocios que tratan de acumular más y más riquezas a costa de los más humildes. Eso es lo que ocurrió en Israel. Así fue como el pequeño comerciante desapareció. Y esta modalidad se siguió para que se pudieran acumular grandes fortunas. La única excusa que uno puede dar para tal expansión es la codicia insaciable por obtener más propiedades y más posesiones. Y Dios juzgaría al pueblo por ello. Piensen, también lo podemos trasladar a nuestro tiempo, ¿no? Aquí tenemos, sin duda, hasta una historia triste. En la historia paralela, digamos, de los tiempos de Isaías, aparentemente la gente se dedicaba a la agricultura. Formaban grandes corporaciones, grandes complejos. Y claro, esto no beneficiaba al pequeño comerciante, sino que iban acumulando cada vez más riqueza. Y todo aquello a lo cual uno se entrega completamente se convierte casi en una religión. Completamente solamente a Dios. Y hay muchas personas hoy que están adorando en el altar de la codicia. La codicia es como una especie de Dios con aspecto inclusive de tacaño, vamos a decirlo, ¿no? Y fue un factor que produjo la caída de Israel y por el cual Dios le juzgó. En vez de seguir las instrucciones de Dios, ellos comenzaron a extraer todas las riquezas del suelo, destruyendo. Bueno, hoy se está haciendo lo mismo. Estamos viviendo en un mundo que se está realmente mermando en su energía.
Estamos buscando petróleo, litio, cualquier energía que pueda utilizarse. ¿Por qué? Porque los hombres son codiciosos y la codicia está agotando inclusive la riqueza de la tierra. Y esto trae miles de situaciones que se van dando y que se dieron en ese tiempo y que se van a dar y se están dando. Veamos, Leticia, los versículos 9 y 10. Amén. Dice así: ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin moradores las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato y un homer de semilla producirá un efa. Acá vemos que acá se está hablando de 3 hectáreas de viña y la medida podría ser un tonel de vino y 10 medidas de semilla para traducir. Yo simplemente les estaba diciendo que aunque ellos ampliaran sus tierras, el rendimiento no sería grande porque había una hambruna que diezmaría los frutos de la cosecha. Así que las grandes extensiones de terreno no producirían en absoluto una cosecha abundante. Hoy vemos que hay una producción de las mayores de la humanidad y hay una miseria muy grande en grandes partes de la humanidad. Nos estamos quedando sin tierras cultivables. No quiero hacer referencia a temas locales de nuestro país, pero es muy claro que la codicia en las grandes extensiones y plantaciones del eucalipto en nuestra tierra ha motivado que los ríos en determinado momento, a falta de lluvia, se secaran y trajeran posteriormente a nuestro país una sequía y una falta del elemento vital que es el agua. Y ni que hablar cómo estamos perdiendo las plantaciones de la agricultura en nuestro país, porque inclusive por muchas razones que no, tal vez sea en otro momento analizarlo, la gente se desplaza del campo hacia la ciudad. Y hoy podemos recorrer grandes partes de nuestro territorio donde vemos chircas y no plantíos. Porque la riqueza pasa por otro lado, como en su momento fue en nuestro país por la soja. En fin, el tema de la ecología sin duda adquiere un tema de importancia. La contaminación está destruyendo una gran parte de la tierra. Pero veamos el juicio que Dios mandó sobre Israel en aquel día. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Bueno, dice así: hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez y se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Cualquier similitud con la realidad actual no es pura casualidad. Este fue el segundo lamento, el segundo pecado, podríamos decir. Aquí se menciona la embriaguez y al placer como pecados. Y ellos conducen a un embotamiento de toda percepción espiritual. Crecimiento del alcoholismo, de las adicciones, de la cocaína, de la marihuana, del cigarrillo, afecta a las personas cada vez más jóvenes y es una de las mayores causas de accidentes, de muertes, de asesinatos, de enfermedades físicas y trastornos mentales también. Ya en la época de este relato de Isaías causó estragos y fue rebajando el nivel moral de una nación. Y miren cómo terminaron. Y hasta destruir, como con un cáncer, como lo vemos a diario.
este aumento de falta de control de las personas sobre fuerzas o elementos químicos que ellas saben que las están destruyendo, es una noticia de la actualidad, que deberíamos llamarnos a muchas personas a una reflexión seria con respecto a Dios, que es el único que tiene poder para liberarlas de esta destructiva esclavitud. Ustedes saben que leí en una congregación se discutía el tema del cigarrillo. ¿Saben por qué se discutía? Porque en una iglesia de supuesta sana doctrina decían que la Biblia no decía que no se debía fumar. Y como en la Biblia no se decía que no se debía fumar, se podía fumar. Increíble. Pero en fin, esto da para mucho, ¿no? Cuando habla del tamboril, hoy es en cada esquina de nuestras ciudades, tamboril, vino y marihuana. Y eso aleja de lo espiritual. Y ese es el segundo pecado que se menciona en este libro de Isaías, sin duda. Hermanos, sin duda vamos a seguir con los lamentos y los pecados en los próximos estudios. Pero vuelvo a insistir. ¿Qué anticipo nos da en cada versículo este libro de Isaías? Por algo nuestro Señor Jesucristo lo citó tanto. ¿Cuánta profecía se cumplió? Porque esto fue anterior, en miles de siglos, se cumplió en las primeras dispersiones del pueblo de Israel. Y hoy día estamos viendo también esa realidad. Hermanos, lo dejamos por acá. Les voy a pedir que cierren sus ojos para cerrar con una oración este estudio del día de hoy. Si usted, hermano, hermana, o vecino simplemente, o vecina que por designio concreto y específico de nuestro Señor Jesucristo llegó a escuchar todo este estudio y no ha entendido muchas cosas, sepa que los que nos escuchan por emisora evangélica o emisora Logos o ven nuestras páginas de Facebook y de YouTube, que se conecten a través del chat, que con mucho gusto podemos tener un diálogo personal inclusive para explicarle en definitiva todo lo que no entienda. Esa es nuestra tarea. La palabra es del Señor y nosotros somos el medio para que llegue a ustedes. Vamos a cerrar nuestros ojos para adorar a nuestro Señor. Gracias, Señor. Tu palabra a través del profeta Isaías, que llegue profundamente a nuestros corazones y que nos dé la sabiduría necesaria, Señor, para entender todo lo que tú nos has propuesto y que nosotros muchas veces hemos ignorado. Perdónanos, Señor, por estar en esos lamentos que tenemos aún hoy en la humanidad, en esos pecados que son los avances del enemigo. Tú nos has advertido a través de estos profetas, Señor. Y muchas veces hemos cerrado nuestros ojos, hemos tapado nuestros oídos, hemos taponeado nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Pero te damos gracias, porque tú, con misericordia maravillosa, nos has dado la posibilidad de arrepentirnos. Ay, Señor, que nuestro pueblo, el pueblo del mundo, todo aquel que entienda tu palabra se arrepienta y que cambie
y que salga de la esclavitud de este pecado. Gracias, Señor, por habernos escogido a lo que ya hemos aceptado que tú eres el único Salvador para nosotros. No hay nadie en la tierra, ni en los cielos, ni en ningún lugar para salvarnos, sino solamente tú, Señor. Y merecido es lo nuestro. Y merecida es la salvación que tú nos das, pero la aceptamos porque tú nos has dado con amor, como nos diste a tu Hijo unigénito para salvación de nuestras vidas. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, a los que por un momento u otro estén sufriendo ya a través de las enfermedades, de los problemas familiares, de los problemas económicos y aún de los problemas espirituales. Bendícelos a cada uno de ellos y da luz y sabiduría a aquellos que todavía no han encontrado el camino que eres tú, Señor. Gracias te damos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muy bien, hermanos, hermanas, gracias por acompañarnos. Vuelvo a insistir, estamos a las órdenes. Esto es un estudio y toda duda estará con mucho gusto a través de nosotros o de los hermanos para evacuarlas. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones. Que les bendiga a todos.